Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Gracias por visitarnos y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Mario Mayorga Oficial. Estaremos subiendo nuevo material, nuevos mensajes, predicaciones más cortas que sé que van a bendecir tu vida. Y en esta ocasión vamos a comenzar una nueva serie, la cual hemos titulado Volver a la Fe. Sé que es una palabra estratégica que Dios quiere que tú escuches. Así que disfruta de este mensaje y sé bendecido por la palabra de Dios. Así que esta noche continuaremos con esta serie Volver a la Fe. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 20 y verso 21. Y escucha, iglesia, lo que dice la palabra de Dios. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mire esto, el templo, hermanos, ya está listo. Los sacerdotes ya están listos. El templo ya está preparado y está limpio. ¿Está listo para qué? Para ofrecer servicio a Jehová. Pero hay algo interesante que el rey Ezequías hace acá. Una de las cosas que realmente llamó mucho la atención, pero al mismo tiempo bendijo realmente mi vida, hermanos. El templo ya estaba listo. El templo estaba listo ¿para qué? Para ofrecer servicio a Dios. Pero lo primero que el rey Ezequías hace, escuche esto, no fue una celebración. Lo primero que él hace no fue, bueno, vamos a ofrecer holocaustos al rey, a Dios y adorarle. No. Él no hizo una fiesta de celebración. Él tampoco fue presuncioso y decir, bueno, yo abrí el templo, yo restauré el templo, miren mi poder como rey, yo fui el único que ha abierto el templo, ahora vamos a celebrar a Dios. No hizo eso. ¿Sabes qué hizo el rey? La Biblia dice que lo primero que él hizo, el primer servicio que hizo en el templo, ¿sabes cuál fue? Fue ofrecer, escucha, ofrecer sacrificios por perdón de pecados. Wow. Mire esto. Dice la escritura en el verso 21, dice que él ofreció, dice, expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Él ofreció expiación, es decir, que él ofreció perdón. Él llevó al santuario, él llevó a la casa de Dios y llevó sacrificios. ¿Para qué? Para pedir perdón. Él, como el rey, con el poder y la autoridad que tenía, él pudo haber dicho, bueno, vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar, hemos construido el templo. Es lo que nosotros esperamos ahora que construyamos el nuevo templo. Cuando hay una nueva construcción, ¿qué hacemos? Hacemos fiesta. Estamos alegres porque Dios nos ha permitido construir un nuevo edificio. Cuando usted construyó su casa, ¿verdad? ¿Cuántos reciben esa palabra? Oh, nadie quiere construirla, yo sí. Cuando uno construye algo, uno está alegre y uno va con el Señor. Gracias, Dios. Mire esto, hermano. El rey no hizo una fiesta. Él no fue presuncioso con ello. Él no fue a presumir, yo abrí las puertas del templo. No, él dice, ofrezcamos sacrificio para perdón de pecados. Mira el corazón de este hombre. Mira el corazón de este rey. Quiero decirte algo. Antes de ofrecer sacrificios de adoración, primero debemos pedir perdón al que es digno de adoración. ¿Cuántas veces nosotros queremos ofrecer adoración a Dios, pero queremos seguir reteniendo nuestro corazón a Dios? El Señor primero quiere nuestro corazón y después Él recibirá nuestra adoración. El rey podía ofrecer adoración, pero él sabía
que habían pecado. Y ofreció sacrificios de perdón de pecados. Realmente esto estaba llamando mucho la atención mi vida cuando lo leía. Y créame, estaba ministrando mi vida. Y Dios me daba esta palabra: antes de que tú vengas a querer adorarme, primero ven y sujétate a mi señorío. Muchas de las veces ofrecemos adoración a Dios, pero sin sujetarnos a su señorío. Él pide que nosotros realmente le busquemos sinceramente de corazón, y Él va a recibir nuestra adoración. Primero ofrezco mi corazón y después ofrezco mi adoración. Era lo que el rey estaba haciendo. Pero ahora mire esto: Él ofrece perdón, él ofrece sacrificios por tres cosas. Dice que Él ofreció por el reino. ¿Qué significa esto? Él vino y ofreció, ¿verdad?, holocaustos, sacrificios para que fuera perdonado el reino. O sea, Él está diciendo: perdóname a mí primero como el rey, perdona a mis príncipes, perdona a mis principales. Él entendía este principio, iglesia. Él entendía que si querían dirigir al pueblo de Dios hacia Dios, primero tenían que ser limpiados ellos. Ellos eran los principales. Número 2, Él ofrece perdón también por el santuario. El santuario había sido contaminado. El santuario habían metido ídolos. Y Él dice: vamos a ofrecer sacrificios de expiación por el santuario. ¿Qué era el santuario? El lugar donde Dios iba a manifestar. Era la habitación de Dios. Y número 3, Él ofrece también sacrificios de perdón por el pueblo, por Judá. Judá, o el pueblo, era quien iba a ofrecer ofrendas a Dios. Y esto realmente trae una enseñanza a mi vida. ¿Por qué? Porque el rey, cuando ofrece o cuando intercede por el reino, por él, intercede por el santuario, intercede por el pueblo. Este es un cuadro de lo que los padres debemos de hacer constantemente. Como padres, yo tengo que interceder por mi relación con Dios. Yo tengo que interceder por la habitación de Dios. Y escuche, y yo tengo que interceder por mis hijos, por el pueblo, por mi familia. Muchas de las veces: sí, Señor, te pongo en mis manos a mi hijo, tú lo conoces, él va a salir, él va a ir a la escuela, él va a manejar a tal distancia, él tiene que hacer esto, él tiene que hacer esto. Y el Señor está acá: ¡hey! Pero tú, ¿cuándo? Yo necesito que tú vengas y pidas perdón por ti. Esto es lo que el rey estaba haciendo. Él quiere que pidamos nosotros por nosotros, y entonces Él va a escuchar por nuestros hijos. Pero mire algo acá interesante que miro. En el verso 29, hermanos, yo encuentro el fruto, o encuentro el resultado de un hombre que busca verdaderamente el perdón de Dios. El verso 29 dice: y cuando acabaron de ofrecer, escuche esto, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. O sea que él llevó el sacrificio, ¿verdad?, a los sacerdotes y les dijo: vamos a sacrifiquen esto para perdón de pecados. Y el sacerdote comenzó a sacrificar todo, comenzó a quemar todo. Y cuando se terminó el sacrificio, el rey pudo haber salido, ¿verdad?, de ahí. Y dice: bueno, ya nos perdonaron, vámonos a la casa. Estamos buscando el perdón, ya lo tenemos, vámonos a seguirle. No, ¿qué hizo el rey? El rey, dice la escritura, que cuando terminó el sacrificio, hermanos, dice que el rey, escuche, el rey se inclinó a Dios. Él se inclinó. Y puedo imaginar al rey dando gracias por el perdón. Y no solamente eso, sino que él dice que adoró al Padre,
Gracias, Señor, porque ha recibido este sacrificio por perdón. Iglesia, ¿cuál es el fruto del corazón de un hombre que realmente busca el perdón de Dios? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el resultado de un hombre que realmente busca el perdón de Dios? El resultado o el fruto es que en su corazón siempre habrá humildad delante del Señor, y escuche, y tendrá un corazón lleno de adoración para Dios. Cuando un hombre ofrece perdón a Dios, cuando un hombre viene ante Dios y dice: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, en su corazón siempre va a haber una sujeción a Él. Día a día Él va a estar humillado delante de Dios, y no solamente eso, sino que va a haber una adoración en sus labios para el Rey. Era lo que el Rey estaba haciendo acá, iglesia. Era lo que el Rey estaba tratando de enseñarle al pueblo. Y me agrada porque dice que cuando terminaron, dice que Él se inclinó y escuche, y todos los que con Él estaban. Escuche esto y recíbalo. Cuando un padre vive con el temor de Dios, sus hijos también van a querer imitar al Padre. Es tiempo de volver a la fe. Es tiempo de volver al primer amor. Es tiempo de volver a ese llamado que Dios te hizo. Es tiempo de levantarnos. Dios te llamó, Dios te dio un plan, Dios te dio un propósito, Dios te dio una idea para trabajar en su reino. Es tiempo de regresar y tomarlo, iglesia. Es tiempo de volver a Él. Ahora mire, ya todo está ahora sí preparado. El reino ha sido perdonado, el santuario ha sido purificado y el pueblo está listo. ¿Por qué hizo todo esto el Rey? Porque el Rey, hermanos, en su corazón había un deseo. ¿Sabes cuál es? Celebrar la Pascua. Celebrar la Pascua. Ese era el deseo del rey Ezequías. Él quería celebrar la Pascua. Y entonces el rey Ezequías comienza a escribir cartas. Por eso hoy quiero compartirte este tema: carta del rey. El rey Ezequías comienza a escribir cartas. Y miren el capítulo 30 de Segunda de Crónicas. En el verso 1 dice lo siguiente: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió ¿qué? Cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén, escuche, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Él preparó el pueblo, preparó a Judá, que era donde él reinaba. Recuerda, en el sur de Israel se habían dividido. Israel se había dividido en el norte y en el sur, y él reinaba en la parte del sur donde estaba Judá, donde estaba Benjamín, y Jerusalén era la capital. Entonces él preparó al pueblo. Ahora que el pueblo está listo, él comienza a escribir cartas de invitación. ¿Para qué? Para que toda la nación viniese a celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era la fiesta de los panes sin levadura. Cuando Dios llama a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, les dice: sácalos para que celebren la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua. La Pascua es el significado, ¿verdad?, de sacarlos de la esclavitud, del cautiverio a la libertad. ¿Qué es la Pascua para nosotros hoy en día, para la iglesia? La Pascua es la resurrección de Jesús. Cuando Él venció a la muerte y Él vino a la vida, juntamente con Él nosotros fuimos también resucitados. Esa es la Pascua. Saber que ahora ya no vivo en la esclavitud, sino que ahora vivo en la libertad de Cristo. Entonces Él nos estaba diciendo: hey, vengan a celebrar la Pascua, vengan a celebrar esta fiesta al Señor. Ya estamos listos. Y comienza a escribir una carta. Y por eso quise traer este tema.
Carta del rey. ¿Cuántos de ustedes escribieron cartas cuando eran jóvenes? ¿Recuerda la carta que le escribía a su novia, que ahora es su esposa? Bueno, espero que ella sea, ¿verdad? O la carta que usted le escribía a su novio, que ahora es su esposo. ¿Lo recuerda? Los muchachos hoy en día, bueno, no sé si se escriban cartas, pero ya la tecnología nos ha bombardeado por todos lados. Ahora son puros correos electrónicos, ¿verdad? Igual y a lo mejor sí se escriben cartas, pero era precioso poder recibir una carta. Yo recuerdo que mi esposa se emocionaba cuando le escribía una carta, pero ella no sabía que yo me emocionaba más cuando ella me escribía una a mí. Era precioso recibir cartas, ¿verdad? Una carta de un hijo, tal vez, que está que está allá en la marina, o cuando reciben esas cartas. Es bonito recibir una carta, siempre y cuando no sea del IRS, ¿verdad? Todo lo demás está bien. El rey Ezequías escribe una carta, hermano, y la envía. Entonces hoy quiero hablarte acerca de esto. ¿Qué decía esa carta? ¿Qué decía la carta del rey? Segunda de Crónicas, capítulo 30, en el verso 6, dice lo siguiente: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y escuche lo que decían las cartas. Y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Hermano, mire esto. Número uno, lo que decía en la carta, lo que yo puedo ver acá, es que el rey Ezequías, lo primero que les escribe, lo primero que les quiere comunicar en esta carta es que existe un Dios vivo. Mire esto. Él comienza a escribir cartas para invitarlos a celebrar la Pascua, pero allí yo puedo notar que él les habla del Dios vivo. Si él quería levantar el ánimo del pueblo, si él quería levantar a las personas nuevamente a volver a la fe, él comienza muy bien diciéndoles: hey, servimos a un Dios vivo. Él dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Él estaba hablando de ese Dios. Ahora escuche: Abraham, Isaac e Israel eran personas importantes para el pueblo. Y esto realmente llamaba la atención, porque cuando él les está escribiendo, él les escribe sobre personas importantes para ellos. Él les dice, les habla de Abraham, les habla de Isaac y les habla de Israel. ¿Quiénes eran ellos? Abraham era considerado el padre de la fe. Isaac era el hijo de la promesa, e Israel, hermanos, era el padre de las 12 tribus. Entonces para ellos era importante estos personajes, pero el enfoque no era ellos. El enfoque, ¿quién era? El Dios de ellos. Él dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. El enfoque no eran ellos, era Dios, el Dios vivo. Cuando él comienza a escribir la carta, yo puedo imaginar al rey diciéndole: ok, ¿cómo convenzo a este pueblo necio? Bueno, ya sé, les voy a hablar de sus padres, les voy a hablar de Abraham, les voy a hablar de Isaac, les voy a hablar de Israel, y les voy a recordar que ese Dios de ellos es el Dios al cual vamos a adorar en la Pascua. Aleluya, Jesús. Él está hablando del Dios vivo. Mire esto. ¿Quién era el Dios de Abraham? Hola, Dios te bendiga. Gracias por mantenerte escuchando este mensaje, pero quiero pedirte una disculpa, ya que no pudimos finalizar de grabar todo este mensaje, pero queremos usar este formato para darte todo el mensaje completo, porque yo sé que está bendiciendo tu vida. Así que mantente en conexión con nosotros y sigue disfrutando de esta palabra, que yo sé que Dios está hablando a tu corazón.
¿Quién era el Dios de Abraham? La Biblia dice que el Dios de Abraham era conocido como el Shaddai. ¡Wow! Esta palabra realmente es poderosa. Y esto significa el Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero no solamente les está hablando del Dios de Abraham, sino que también les comienza a hablar del Dios de Isaac. ¿Quién era el Dios de Isaac? Bueno, la Biblia dice que cuando Isaac salió a abrir pozos de agua para proveer a sus ovejas, dice que los otros pastores que estaban con él o los que estaban en esa región querían y llegaban y tomaban el pozo de Isaac y le decían: hey, este pozo es de nosotros. Entonces Isaac se los dejaba y él se iba a otro lugar y abría un nuevo pozo. ¿Y sabes qué pasaba? Y fluía el agua. ¿Por qué? Porque no era Isaac el que hacía que los pozos fluyeran agua, sino que el Dios de Isaac, el Dios que provee. Cuando él escribe, el rey está escribiendo esa carta, dice: hey, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, está hablando no solamente del Shaddai, sino que también está hablando del Dios proveedor, porque a Isaac, cada pozo que abría, ese Dios proveedor proveía agua. Pero no solamente dice eso, sino que también les escribe del Dios de Israel. Y mira esto está realmente interesante. ¿Por qué? Porque Israel, antes de ser llamado por este nombre, él se llamaba Jacob. Y cuando él fue caminando, dice que encontró un ángel y luchó con él. Y toda la noche luchó con este ángel. Y cuando terminó de luchar, el ángel dice que le cambió el nombre y ahora le puso un nuevo nombre. ¿Y sabes cuál es? Es Israel. Y en ese momento todo cambió. ¿Por qué? Porque ese Dios era conocido como el Dios que lucha. Wow. En otras palabras, lo que el rey les estaba diciendo al pueblo, él les estaba diciendo: hey, si nosotros nos volvemos a Dios, si nosotros nos volvemos a la fe, el Dios, el Shaddai, el Dios proveedor, el Dios que lucha, Él se volverá a nosotros y va a cuidar de este pequeño remanente que aún no ha sido cautivado, que aún no ha sido llevado en cautiverio. Él, cuando escribe esta carta, les está hablando del Dios vivo. Aleluya. Alguien tiene que recibir esta palabra. El Dios vivo, el Shaddai, el Dios que provee, el Dios que lucha. Él pelea nuestras batallas. Amén. Y sabes algo interesante, cuando yo vengo a la palabra de Dios, cuando yo vengo a la carta del rey que Él ha escrito para mí, que Él ha dejado establecida para mí, yo encuentro a este mismo Dios. En Apocalipsis capítulo 1, en el verso 8, yo encuentro a este Dios. Dice la escritura: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el Shaddai, el Dios vivo. Él nos está hablando del Dios vivo. Amén. Así que si yo quiero volver a la fe, lo primero que tengo que conocer es al Dios vivo. De este Dios es el que les estaba hablando el rey a este pueblo. Pero mire, continuemos leyendo. Número 2, en el verso 7 dice lo siguiente: no seas como vuestros padres y como vuestros hermanos. Y escuche, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. El verso 8: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Dice: someteos a Jehová y venid a su santuario. Les hace una invitación. Dice: el cual Él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. La segunda cosa que el rey Ezequías le escribe al pueblo es: no repitan los pecados de sus padres. Cuando el rey Ezequías está escribiendo la carta, él les habla de un Dios vivo, pero ahora miramos que él les está hablando de arrepentirse de sus pecados, y escuche, y no repetir los mismos pecados
que hicieron sus padres. Él les dice, no repitas los pecados de tus padres. El rey, en otras palabras, les está llamando, escuche esto, a romper todo yugo que los llevaba a vivir una vida en pecado y en desobediencia. Él les está llamando a romper todo yugo que los llevaba a vivir una vida en maldición. ¡Wow! Realmente el rey Ezequías quería que el pueblo volviera a la fe, pero para volver a la fe, para volver a agradar a Dios, para volver al Dios vivo, Él les dice, hey, rompan todo yugo de maldición, rompan todo pecado, rompan todo aquel estilo de vida que los lleva a vivir bajo la condenación del pecado, bajo esa maldición. Mire esto, cuando un hijo repite el mismo patrón de un padre, ese hijo vivirá en el mismo resultado en el cual el padre está viviendo actualmente. Si el padre teme a Dios y vive una vida agradable a Dios, y sus hijos repiten ese mismo patrón, esos hijos van a vivir en la bendición que el padre está viviendo. Aleluya. Pero si el padre vive alejado de Dios, no teme a Dios, y entonces sus hijos siguen el mismo patrón, esos hijos también van a vivir en la misma maldición que ha vivido su padre. Por eso en el verso 7, ¿verdad? Él les dice, no sean como vuestros padres que se rebelaron a Jehová, y les da un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Dice que Él los entregó a desolación, como lo acabamos de leer en el verso 7. Por eso era importante que Él les estaba diciendo, hey, no repitan los pecados de sus padres, hey, rompan todo yugo de maldición. ¿Para qué? Para que no tengan ese resultado que sus padres vivieron, que fueron entregados a desolación. Recuerda 3 sucesos que Dios entregó a ellos, dice la escritura, ¿verdad? Lo mirábamos en el episodio anterior, que Él los entregó a 3 sucesos. Dice que los entregó a turbación, que los entregó a execración y que los entregó a escarnio. Pero no solamente eso, sino que sus hijos, sus hijas y sus mujeres fueron llevadas cautivos. Por eso Él les estaba diciendo, es tiempo que se levante una nueva generación que rompa todo yugo de maldición. Cuando una persona, hermano, se levanta en la familia, en el hogar, en una comunidad, en un pueblo, en una iglesia, y rompe todo eso, la escritura dice que todas esas cosas han pasado y ahora vienen a hacer cosas nuevas. ¿Sabes en qué? En el Señor. Cuando una persona viene a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. En 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 17, yo encuentro esta palabra maravillosa. Dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, escuche, nueva criatura es. Las cosas, dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, todas son hechas nuevas en Jesús. Aleluya. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor te ha llamado a la libertad y no estar más en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de la maldición. No. Jesús ha venido a romper todo yugo, toda cadena de maldición generacional, para que ahora tú vivas en la libertad de Cristo Jesús. Juan capítulo 8 en el verso 36 dice, así que si el Hijo los libertare, dice el Señor, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Entonces el rey Ezequías les estaba escribiendo en esta carta y les decía, hey, ya no repitan los mismos pecados y quebranten toda maldición. Amén. El Señor hoy te dice a ti, no vivas
los pecados de tus antepasados, rompe todo yugo, rompe toda maldición generacional, y ahora levántate en el nombre de Jesús, porque Él te ha dado libertad para adorarle al Señor. Amén. Pero mira, yo miro algo interesante acá, en el verso 8 en el cual estamos leyendo. En el verso 8 dice algo impresionante, dice: someteos a Jehová, y escuche la siguiente declaración: y venid a su santuario. Mire esto, Él hace un llamado. Él hace un llamado ¿a qué? A someterse, estar bajo la autoridad de Jehová. Y número 2, hace una invitación: venir a la casa de Él. Wow, quiero decirte algo. Muchos hoy en día no vienen a la casa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no viven sometidos a Dios. ¿Por qué hoy en día muchos dejan de congregarse, dejan de venir a la casa de Dios? Por la razón que no quieren vivir sujetos a la voluntad de Dios. Y te pongo un ejemplo en nuestros días. Hijos naturales. Nuestros hijos naturales, hemos escuchado, ¿verdad?, muchas veces: ¿por qué el hijo se va de casa? ¿Por qué la señorita se va de casa? Y ellos han testificado y han dicho, ¿verdad? Yo me fui de casa cuando era muy pequeño. ¿Por qué? Porque no me gustaba someterme a las reglas de mi padre. No me gustaba someterme a la autoridad de mi madre. Ellos tenían ciertas reglas y no me gustaba someterlos. Por eso me salí de casa. Y por eso salieron nuestros hijos. Muchos hijos salieron de casa y ya no están allí, porque no les gusta vivir sometidos a las reglas de sus padres. Hijos naturales. Pero ¿qué pasa con los hijos espirituales? Es el mismo patrón. ¿Por qué no vienen a la casa de Dios? Porque no les gusta estar sometidos al Padre de la casa. No quieren estar sometidos a Dios. Wow. Él les está haciendo una invitación y les dice: hey, sométanse a Jehová y vengan a su santuario. Entonces la segunda cosa que el rey Ezequías escribe es: no repitan los pecados de sus padres. Muy bien. Y para concluir ya en este momento, número 3, en el verso 9 encontramos la tercera cosa que el rey Ezequías le escribe al pueblo. Y mira lo que dice en el verso 9 del capítulo 30. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos, vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Aleluya. Y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros, escucha esto, os volviereis a Él. El rey Ezequías les está hablando, número 3, de restauración, pero de una restauración familiar. Es decir, que Él les está hablando de integrar nuevamente a las familias. De esto el rey Ezequías les escribe en esta carta. Recuerde que por causa del pecado, las familias habían sido separadas, los hijos, las hijas, las mujeres, los parientes habían sido llevados cautivos. Pero ahora el rey les escribe y les dice: si ustedes se vuelven a Jehová, sus hijos, sus hijas, sus mujeres, sus parientes hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a la casa. Las familias serán restauradas nuevamente. El rey Ezequías les está hablando: si ustedes se vuelven a Dios, sus familias volverán
a ustedes. Wow, esto realmente llena de gozo y alegría mi vida. Escucha, cuando un hombre vuelve a Dios, recibe esto, sus generaciones son restauradas. Cuando un hombre vuelve a Dios, sus generaciones son restauradas. Aleluya. Si ustedes se vuelven a Dios, dice el rey, Dios restaurará a sus familias. Wow. Mire la importancia y la responsabilidad que como padres tenemos hacia nuestras generaciones, no solamente a mis hijos, sino a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis nietos. Yo la fe que hoy estoy viviendo, la vida que hoy estoy llevando delante de Dios, trascenderá no solamente a mis hijos, sino que a los hijos de mis hijos, a los nietos de mis hijos, hasta 1000 generaciones. Entonces el rey les está diciendo, si ustedes se vuelven a Dios, Él restaurará sus familias. Pero noto algo interesante acá. El rey les escribe una garantía en esta carta. En el verso 9 dice, porque Jehová vuestro Dios, escuche esto, es clemente y misericordioso. Aleluya. Y no apartará de vosotros, dice él, su rostro, si vosotros se volvieren a Él. En otras palabras, Él dice, Él es clemente, Él es misericordioso para aquellos que vuelven a la fe. Esta es la garantía que Él les estaba hablando. Escucha y recíbela en el nombre de Jesús. La garantía que el rey les estaba diciendo es esta: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios que bendice 1000 generaciones, el Dios clemente, el Dios misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, dice, ese mismo Dios se volverá a ustedes y escucha, y hará un milagro, aleluya, hará un milagro en tus generaciones. Amén. Si nosotros nos volvemos al Señor, si nosotros volvemos a la fe, mis generaciones serán bendecidas por el Señor. Aleluya. Hoy quiero decirte algo, es tiempo de volver a la fe. Dios está haciendo un llamado a volver a Él.